sensacionalismo sobre el tema. Mire, le voy a decir algo. Ayer estaba viendo un informe de Goldman Sachs, sobre todo para personas como usted, Melissa, joven, que decía lo siguiente, para que entienda el nivel al que estamos llegando, ¿no? Y al menos cómo nos tenemos que preparar. Yo sé que estamos en Panamá y eso llegará en 20, 10 años. Desde comienzos del año 2024, cuando arranca el empuje de la IA en Estados Unidos, la tasa de desempleo en personas de entre 20 y 30 años ha aumentado casi un 3%. Eso es más de 4 veces lo que tiene la tasa de desempleo de Estados Unidos en tan solo año y medio. Y Goldman Sachs prevé que la inteligencia artificial y el desarrollo de la misma empuje a que el 7% de la población estadounidense quede desempleada. Sí, esto es una realidad. Cuando llegan las revoluciones industriales, tecnológicas, unos trabajos desaparecen y otros aparecen. Sí. Eso es una realidad. La pregunta que yo me hago y por la cual me preocupa es qué estamos haciendo nosotros para prepararnos a la llegada de la inteligencia artificial. Por el otro lado, para el amigo oyente, es que Microsoft anunció que se ahorró $500 millones. Y esos $500 millones, ¿por qué se ahorró? Porque implementó la inteligencia artificial en sectores como cuáles, como por ejemplo la atención al cliente. Y eso significó que 15.000 personas perdieron su trabajo en un año. A mí lo que me sorprende de los datos que estás dando es que yo pensaría que fuesen personas de más edad los que estuviesen perdiendo los trabajos y no las personas de 20 a 30 años que deberían o son las que deberían estar un poco más actualizadas en todos estos temas de la inteligencia artificial. Se lo digo y esa duda yo la tenía también hasta que leí un artículo del Wall Street Journal hace 2 domingos que decía, los CEOs y gerentes en Estados Unidos están dejando de contratar a jóvenes recién graduados. ¿Por qué, Melissa? Porque lo que usted tiene como conocimiento como joven recién graduada, fácilmente se lo puede dar la inteligencia artificial. Entonces, yo prefiero tener a una persona de mayor edad con mejor preparación, conocimiento y raciocinio que un recién graduado que tal vez me pueda hacer una tarea sencilla, sustituible por la inteligencia artificial. Esa es la preocupación. Así que, para el oyente, sí, hay que estar preocupados, hay que estar preparados, porque la diferencia de este desarrollo, esta revolución tecnológica, es que ahora hablamos de inteligencia. O sea, hay un tema de razonamiento, incluso. 6:27 minutos, 28 acaba de cambiar el digital. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lázari. Buenos días, Melissa. Buenos días. ¿Todo listo? No. ¿Todo listo ¿No? para qué? ¿Todo listo? ¿Pero todo listo para qué? Ponga una foto ahí porque se le olvida su cara. Ah, ¿se va la señora? Sí, Oiga, ¿y se puede decir para dónde se va o todavía no? se va allende fronteras. Buenos días, señor Alfonso. Buenos días a los amigos de Ondas Chiricanas que estaban de aniversario. Ayer. Ah, es cierto, 77 años. 77 años al aire allá 77 años. desde David, provincia de Chiriquí. Y saludos a nuestros amigos de Ondas Chiricanas y felicitaciones. Buenos días a los amigos de Vox, allá en Agua Dulce, provincia de Coclé, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y la página web de Arcamedia y Panamá en directo. Fíjese que yo no me siento amenazado por la inteligencia artificial. Me da un poco de miedo, lo confieso. Es como que uno más veía eso en película, ¿no? Pero yo no reacciono a si van a perder empleo o a si van a haber otro tipo de empleo, si afecta a la gente más vieja, si beneficia a los más jóvenes. Eso no me hace reaccionar a mí, porque esto no lo va a parar nadie. Esto no se va a detener, Sí, claro. Esto va a seguir creciendo y perfeccionándose. Yo me detengo al modelo de educación en Panamá, que está bien distante, pero bien distante, y particularmente en el sector público, de esta realidad mundial. Ojo, el muchacho, la muchacha
por su condición de adolescente en etapa escolar, por su inquietud, va a acceder por su cuenta a estos temas. Por supuesto. Pero el educador, Son los que más tienen que prepararse. ¿Eh? El educador, estoy seguro que ya le pregunta a ChatGPT cómo mejorar su clase. ¿qué le va a preguntar? Por amor a Dios, ¿qué le Tenga pasa? fe. Hay Estamos en Panamá. hay cierta parte. No, lo que yo sí considero es que si está esa preocupación, yo creo que la preocupación la deberían llevar a la acción porque tienen esa oportunidad para prepararse. Elisa, no me gusta hablar de este tema porque no me gusta particularizar, pero yo veo la realidad de los cambios que se están dando. Te voy a hablar de algo que usted y yo conocemos. Gonzalo, el Colegio La Salle de Panamá fue fundado como Colegio La Salle, porque los hermanos estaban desde antes de 1903. Fue fundado en 1908. Wow. Formalmente como Colegio La Salle, 1908. Es decir, que tiene ciento y no sé cuántos años, ¿no? Ujú. Bueno. Por todo ese tiempo, más o menos, probablemente en los inicios no era así, pero ya después, por todo ese tiempo, todo el que pasó por allí tiene un título de bachiller en ciencias y letras, ¿no es así? Ujú. Sí. Y todos esos estudiantes de todas estas escuelas de aquella época católicas, que serían con su título de bachiller en ciencias y letras, pues podían optar bien por ser abogado o por ser médico, por ser ingeniero o por ser Comercio. administradores, porque el título se los permitía. Bueno, acaban de inaugurar e iniciar el bachillerato en tecnología. O sea, una escuela que por ciento y tantos años ha dado el título de bachiller en ciencia y letras, consciente de los cambios que se vienen dando. Y ojo, que no es que los estudiantes no dan informática. Una escuela que está consciente de los cambios que se están dando, no en Panamá, en el mundo, dice, espérate, parada, vamos a seguir dando el bachillerato en ciencia y letras, sí, pero es que vamos a un bachillerato en tecnología. Creo que se llama así. Ahí lo estuve viendo en Instagram. Bachillerato completo. No es que nadie me llamó para decirme, mira lo que... me metí a ver el Instagram y veo yo, ¿y qué es esta vaina que es? Inauguran, o no sé cómo era la cosa, con una primera promoción del bachillerato en tecnología. Me imagino que van a pasar revistas de todos Claro, los temas y obviamente. más. Me imagino. Bachiller Porque si en no- tecnología informática. Muy bien. ¿Tecnología? Informática. Tecnología informática. Mira por dónde va esto. Y en el sector público estamos debatiendo si hay que pagarle a los educadores por no haber ido a clase o si. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No en 10 ni en 20 años, ¿ah? Probablemente en 5 en menos. No, pero hey, yo vengo a invertir en Panamá, voy a instalar esta fábrica, voy a instalar no sé qué cosa, pero tengo que traer gente de afuera porque los jóvenes panameños no están preparados. Es así. Es que no vienen a desplazar. No te están desplazando. Es que no estabas preparado o no te prepararon para el tema. Y es muy sencillo, profesor. Creo que la gente no lo quiere entender. Porque sí, ciertamente esta realidad a nosotros nos llegará tarde. Y no solo a nosotros, a América Latina. Por ser países pobres. Pero ya no va a ser tan tarde como No, otras tecnologías. Por supuesto, avanza muy rápido. Pero sí le voy a decir lo siguiente, profesor. Para que la audiencia entienda. Esto es un tema de números también. Si a una empresa le sale mejor dejar de contratar a alguien para utilizar un sistema de inteligencia artificial, un modelo que es costoso también, pero que le resulta más efectivo, la empresa se va a ir por ese modelo. Por supuesto. Es un tema de negocio. Es que hay que entender también la realidad. La empresa privada e incluso la pública, como sector público, no es una ONG que tiene que contratarnos porque sí, porque hay que incentivar el sector laboral. Hay que entender que hay beneficios económicos que el empresario busca, porque para eso tiene una empresa. Entonces, como Microsoft, si a Microsoft sacó sus números y dice, votando esta cantidad de gente, sustituyéndola por un modelo de inteligencia artificial, nos resulta que nos vamos a ahorrar $500 millones, pues hágale. Sí, pero se abren otras posiciones relacionadas a la inteligencia Por supuesto. artificial, que ahí es cuando uno tiene que prepararse y ya no es que ser médico,
está mal, los abogados está mal, pero también hay que entender cuáles son las nuevas tendencias para que tú tampoco, para que si vas a perder tu trabajo puedas tener otras opciones Claro. de trabajo. Sí. La pregunta que hay que hacerse, y esto es muy importante, es ¿qué vamos a hacer nosotros y qué estamos haciendo con el tiempo ganado por la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial le da a usted lo siguiente, profesor. Le da tiempo para que usted sea más productivo. Porque usted ahora no se tarda lo que se tardaba redactando un correo o redactando una carta. Usted ya es un editor, digamos. Usted le pide a la inteligencia artificial, de ser el caso, que le redacte un correo para una solicitud de un cliente. Y usted lo revisa. Ese tiempo que usted está ganando por no escribir el correo, ya que un modelo se lo escribe, usted lo que hace es revisarlo como un buen editor, ¿lo va a dedicar a qué? Esa es la parte que tenemos que entender. La productividad debería aumentar para hacer otras cosas. Y hay quienes dicen, estuve escuchando un podcast interesante, profesor, y se lo recomiendo, vamos a volver a la agricultura. El ser Sí. humano se va a meter a la lo agricultura. básico. A lo básico. Sí, eso de hecho está en el estudio que hizo el World Economic Forum sobre las carreras al 2030, que Ujú. se va a regresar a la agricultura, a la ganadería, pero todo utilizando la tecnología. O sea, todo va a ir relacionado con tecnología. Entonces, realmente uno tiene que prepararse. Y pues lo otro es que no son, al 100% no va a reemplazar al ser humano. Siempre he dicho No, que claro que es no. un apoyo, porque hay que revisar. Tú no puedes pedirle a la inteligencia artificial que te haga algo y tú no revises lo que estás haciendo. Y lo otro es que, sí, o sea, al final es un apoyo y tú necesitas también habilidades blandas. O sea, la escuela al final siempre va a ser necesario. Inteligencia emocional no te lo enseña la inteligencia Melissa, artificial. pero si en Panamá estamos discutiendo si le ponemos internet o no a las escuelas y si le damos laptop o no a los estudiantes. Por eso es que no avanzamos. Pero Por si eso es que el, no avanzamos. si el sistema cambia, que sería como que un sueño hecho realidad, yo creo que hay que ver si los sindicatos van a querer que también, perdón, Bueno. que los gremios de educadores Pero es van a que ellos no querer. se van a enterar que ellos van a querer misa si quieren. Porque el joven, por ser joven, y usted lo sabe porque usted lo ha vivido, porque es otra generación diferente a la mía, si no se lo dicen en la escuela, mire, en tiempos de antes, Melissa, muchas de las cosas de la vida te las enseñaban no en la escuela, en tu casa. Claro. Hoy, el joven, lo que no le dicen en la casa lo tiene en la computadora o en el celular o en sus compañeros. Lo aprenderá mal o lo aprenderá bien, pero lo va a aprender, independientemente de que en su casa se lo diga o no. Sí, es su aliado actualmente. O sea, la capacidad que tienen los jóvenes hoy de acceder a la información es N veces superior a la de las generaciones anteriores. Pero entonces lo tienes que preparar. Pero este es el país donde se está discutiendo si le damos laptop o no. Entonces me viene alguien y me dice, no, pero es que en Irlanda, en no sé, Islandia, en uno de esos países, ya dijeron que ya no le van a dar laptop a los... Bueno, sí, es porque ya vienen de regreso. Pero es que nosotros no hemos ido. Algunos de esos países ya vienen de regreso. Y ya se pueden dar esos lujos y decir, no, vamos a volver a este otro punto. Pero es que nosotros no hemos ido para poder regresar. Y eso es lo que a mí me hace pensar cuando ahora Gonzalo hablaba más temprano de esto. El problema no es quienes decidimos si queremos no acceder a esto de la inteligencia artificial. El problema es, ¿estamos preparando a las nuevas generaciones en Panamá para estos cambios que se están sucediendo a esta velocidad? Y la respuesta en el sector público, claro está. Y la respuesta es no, desgraciadamente. ¿Y saben qué? Eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Podemos bajarle la velocidad tal vez, pero eso no lo para nadie. Eso es irremediable ya. Pero seguimos discutiendo si hay que pagarle a los... ¿Puede creer que una diputada, amiga de Melissa, manda una carta, mira lo enredado que andamos, manda una carta al Meduca pidiendo que se le paguen las 10 quincenas? 10 quincenas, ¿sabes lo que son 10 quincenas? Sí, Son 5 meses. sí, claro. Los educadores no dejaron de pagar 5 meses. No dejaron de cobrar 5 meses. Dejaron de cobrar 2 meses y medio, que son 5 quincenas.
Y además invoca el derecho a huelga, cuando ya se dijo, y la Corte ya falló sobre eso, no hay tal cosa. Y en eso que andan los diputados por este país. Yo hice la tarea y toqué la puerta y consulté. ¿Cuál, hombre? ¿No? Que si dentro de la bancada vamos, eso era al unísono. Y la respuesta fue, todo está en manos de la Corte. ¿Qué cosa? El tema de la huelga y el retroactivo a pagar o no. Ay, pero a usted le gusta la mala vida. Oye, aquí está la gente preguntando por Icar. ¿Lo metieron preso? Sí. Lo metieron preso, yo no puedo. No, ¿Puedo salir estuvo- del palacio? Estuvo ayer en su programa Pulso 60 News. ¿Usted puede desmentir a la gente que dice que no lo dejaron salir de palacio? Yo no sé, yo sé. Él y yo no hemos hablado. Así que yo no sé si está arrestado o qué. Lo estaban cazando aquí en el cruce de calle 53 y calle 50. Ahí va, páralo ahí. Acompáñeme. O como me dijo el G2 cuando me metió preso a mí, que no hagas esto más difícil. Entra al carro. Qué barbaridad. Esto. Otro techo, ¿no? Nuevamente. Nuevamente. No, cada vez que va usted y cada vez que va a Icar es un techo. Pero mientras los diputados estén apostando, Gonzalo, al protagonismo, va a ser difícil que uno les pueda prestar atención con la seriedad del caso. Le voy a dar un ejemplo como se lo comentaba a los oyentes de la tarde. La gresca presidencial, ayer jueves, comenzó con la pregunta del periodista del diario La Prensa, ¿no? Sí. Pero la prensa, como de un tiempo a esta parte, cae en la misma soquetada que cae varios de los diputados nuevos. Se fue detrás del tema que hacía el señor Jorge Ricardo Fábrega, asesor del presidente en la Asamblea. Y se arma una discusión de la más pendeja que yo he escuchado en los últimos días. Y sí lo es. Porque todos los órganos ejecutivos, todos, desde antes de la dictadura, durante la dictadura y ahora en democracia, siempre tienen a un enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la Presidencia de la República y el Palacio Justo Arosemena. ¿Por qué? Porque si usted se lee la Constitución, amigo oyente, y además de leerla, la entiende y dentro de su limitación, como las tenemos todos, trata de interpretar lo que está leyendo, usted se va a dar cuenta que según la Constitución, el principal proponente de leyes que cambian de forma y fondo el Estado panameño es el órgano ejecutivo. No es el legislativo, no. O sea, el legislativo las discute y las aprueba. Pero el proponente, el principal proponente de leyes de fondo y forma del Estado es el órgano ejecutivo. Revísala para que vea, no me haga caso a mí, lea la Constitución y se dará cuenta. Los diputados pueden proponer el día del almojábano, el día del sombrero pintado, el día del cerrote trepo, todo eso lo pueden proponer ellos, que son leyes intrascendentes. Pero las leyes realmente trascendentales del Estado las propone el Ejecutivo. Lea la Constitución, le reitero, no me haga caso a mí, lea la Constitución. Bajo esa premisa y esa realidad constitucional, entonces siempre ha habido una persona, un asesor del presidente de la República que hace el enlace con el legislativo. Hombre, mira, la importancia de esta ley que ha presentado el ministro tal es por esto, por esto, por esto. Cualquier duda, ustedes me la hacen saber y yo busco las informaciones. Que no es que ellos no lo puedan hacer por su propia cuenta. Y eso hace que ese asesor presidencial o ese asesor del presidente tenga un vínculo especial. Uno, con los diputados progubernamentales. Eso es así. Y dos, que establezca un vínculo con los diputados de oposición para poder entender, bueno, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les molesta, que en algunos tiempos ese asesor
ha sido parte del tejemeneje de la corruptela. Oye, mira, dice el diputado tal que él da los votos, pero si le damos más contratos. Dice el diputado tal que da los votos, pero si le nombramos a fulano en la oficina regional en su provincia. Sí, y eso es parte de la corruptela. En otros casos hay asesores que juegan su papel institucional. Y le voy a decir algo más. No solamente la presidencia de la República. Hay ministerios que tienen a una o a dos personas asignadas a la Asamblea. Porque, por ejemplo, que el MEF tenga un asesor del ministro del MEF en la Comisión de Presupuestos es algo extraordinario. Por supuesto que no, porque le dan seguimiento a la agenda de las comisiones. Así que ahí no hay nada nuevo. Pero es que Ricky Fábrega estaba pidiendo votos. Mira, yo le voy a decir una cosa, Gonzalo. Se lo dije a Melissa ayer. Ricky Fábrega sí es amigo mío. Fuimos compañeros de trabajo 5 años ahí en la Asamblea, ambos como subsecretario de la Asamblea. Y ese tiempo nos generó una amistad muy buena, por cierto. Nos conocemos muy bien. Ricky Fábrega no es un novato en política. Usted junta 5 diputados, esos nuevos, y Ricky Fábrega políticamente tiene un kilometraje muy superior. Ricky Fábrega no es un tipo que va a cometer el error o la imprudencia de que, mira, siéntate aquí, que el presidente quiere que fulano sea el presidente de la comisión. Eso es una novatada. Una novatada en la que un tipo como Ricky Fábrega no cae, porque tiene la experiencia. Como se dice en política o en el argot gallero, del cual él es experto, un experto gallero de este país. Ricky Fábrega es un gallo jugado en política. Claro. Entonces estos diputados ahora quieren, igual que la prensa, y los diputados quieren hacer un escándalo donde no lo hay. Pero una consulta, dentro de mi ignorancia, yo puedo entender, porque conozco y he estudiado parte de la política estadounidense, hay contactos entre el Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos. Por supuesto que sí. Por supuesto. Y no solamente en Estados Unidos. No, claro. Yo hablo de Estados Unidos como ejemplo que conozco. Y lo mismo pasa en Colombia. La pregunta es, amén de que es una realidad, de que ha sido parte de la historia política de este país si nos enfocamos en Panamá, ¿está bien que eso ocurra? Éticamente hablando. ¿Qué cosa? Esa conexión o ese enlace político entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Al revés. Lo mal estaría que no ocurriera para que un diputado no vaya a proponer la ley de pena de muerte y el Ejecutivo le diga, oye, qué pena, ¿cómo ustedes aprueban esto si la Constitución prohíbe la pena de muerte? ¿Quién es el que sanciona las leyes? El presidente de la República. El Ejecutivo. Sí. Entonces, pero eso lo establece el artículo, creo que es el 2 de la Constitución. La coordinación entre los órganos del Estado. Es la más normal no, la única que es normal es la del Ejecutivo y el Legislativo. Anormal sería la del Ejecutivo con el Judicial. Eso sería absolutamente anormal. Pero porque están vinculados íntimamente los dos órganos. Ahora, si los diputados quieren elegir a fulano de presidente y a mengano de la comisión, el Ejecutivo no puede impedir eso. El Ejecutivo no lo puede impedir, esa es una decisión que toman ellos. Y por eso me sorprendió la reacción del presidente Mulino ayer, porque al final, a mí me sorprende que Mulino, quien es un presidente que tiene millajes, 2 veces ministro de Estado, dirigente de la Cruzada Civilista, o sea, de política sabe también, pero la personalidad lo rebasa, ¿no? A la pregunta que le hizo el de la prensa y a la pregunta que hizo Icar, él no pudo haber dicho, hey, es un problema de los diputados, yo no tengo nada que ver con eso. Que Ricky Fábrega estuvo ahí. Ricky Fábrega, como eso sí lo dijo, es mi asesor presidencial y es el enlace con el legislativo. Pero hay temas que obviamente ya los periodistas se dieron cuenta que le aprietan el botón al presidente y sobre reacciona, porque para mí fue una sobrereacción. Yo no vi nada extraordinario para... Ahora, si él quería decir, a mí nadie me va a chantajear y no va a haber contrato y yo no soy Cortizo y no soy Martín Torrijos, bueno, ya. Se quería sacar un clavo, listo. Pero él pudo haber dicho, hey, es un asunto de los diputados, yo no tengo nada que ver con eso. No, pero es que eso es un asunto de ellos. Cambio fuera, ¿cuál es la otra pregunta? Pero, pues obviamente la personalidad del presidente va más allá de responderilla. De esquivar el golpe, como hacen los boxeadores. Pero también es que Icar le mete el dedo en la llaga, ¿no?
También. Bueno, porque los periodistas... En el buen sentido de la palabra, ojo. Porque los periodistas, y además Icar es un periodista avesado, o sea, Icar tiene la experiencia necesaria. Ya la noticia de los jueves no es toda esa cantidad de información que da el presidente previo. No. Que hay una cantidad de información Sí. que da previa a la noticia está en la pregunta y respuesta. Exactamente. Increíble, ¿no? Pero bueno, esa es la dinámica. Y lo que el presidente no va a hacer, creo yo, es quejarse de las preguntas que le hacen porque es abierto el asunto. Lo malo sería que manden las preguntas por adelantado. No, entonces eso ya es un choteo. Sí, eso no, y para las personas que piensan que ocurre, no ocurre. Eso sería un choteo, eso es una burla. Pero hay algo, y yo creo que sí sería interesante, profesor, porque ya Martín Torrijos habló. Defendiendo el pacto de Estado por la justicia. El pacto por la justicia. ¿Usted le puede explicar a la gente de qué se trata el pacto por la justicia? Porque hay gente que no sabe. Bueno, el presidente lo explicó, hizo una síntesis ayer. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en su momento, hace años. Fueron dos realmente. Él dijo a Arnulfo Arjona, pero que también cigarruista, había dado unas declaraciones y eso generaron un revuelo enorme. Que Arnulfo Arjona planteó un tema mucho más delicado y más profundo, de venta de fallos, en donde está involucrado hasta el narcotráfico. Claro que eso es explosivo, se puede imaginar. Cigarruista había dicho otras declaraciones también un tanto explosivas, pero no tan drásticas como esta de cuenta. Usted sabe que yo llegué aquí por un favor político, algo así, palabras más, palabras menos. Eso fue en una emisora de radio. Y eso generó una crisis, como todas las crisis en Panamá, que son llamaradas de capullo. ¿Cómo es posible? Esto es una porquería. Y entonces apareció el Pacto de Estado por la Justicia. Con lo cual yo que no soy abogado, pero jamás estuve de acuerdo. Jamás he estado de acuerdo con el Pacto de Estado. Porque yo no creo en la sustitución, Gonzalo. Si usted va cada 5 años y usted vota por fulanito de tal para presidente de la República, usted sabe que ese presidente tiene que nombrar ministro. Que a ese órgano ejecutivo le va a corresponder nombrar 4 o 5 magistrados de la Corte. X número de miembros de la Junta Directiva del canal. Embajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su responsabilidad. Lo dice la Constitución. No es responsabilidad de más nadie. Es el presidente de la República y su gabinete. No es de más nadie. Entonces, el Pacto de Estado por la Justicia no fue otra cosa que escurrir el bulto y decir, no, que venga la sociedad civil y haga el perfil de los magistrados y lo que salga de allí serán los que van a nombrar. Ahora, dígame si ese Pacto de Estado por la Justicia, dígame los panameños, porque yo que soy panameño pienso que la justicia no sirve en este país. Si ha servido para que la justicia funcione bien. Pregunto. Si me lo preguntan a mí, ya ustedes saben mi opinión de la justicia. No sirve en este país. No puede ser que se roban millones del Estado, anda muerto de la risa por la calle y que el que se roba la gallina, que es el ejemplo que siempre se pone, está preso. No puede ser. Entonces la justicia no sirve. La justicia de este país no sirve. Los que roban millones están en la calle, muertos de la risa. Y el que se roba la iguana o la gallina, el carterista, está preso. Entonces no sirve. ¿De qué nos ha servido el Pacto de Estado por la Justicia? Para saber nada más, ¿no? Yo siempre fui crítico de eso. No ahora, siempre. Porque yo tengo claridad que la responsabilidad es del presidente y su gabinete de designar los magistrados. Bueno, y luego vino la pregunta de la periodista de TVN, ¿no? Y él dijo, no, yo asumo la responsabilidad, no lo dijo en estos términos, pero interpretando lo que dice, yo asumo la responsabilidad de los magistrados que van a ser nombrados. Ningún pacto de Estado por la justicia. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Ahora, ¿Qué pasó? Cerró. se cerró. El tema, profesor, es entender. Yo sé que esto es muy difícil. Fíjese bien, para los oyentes que no saben, quien nomina a los magistrados, y yo vuelvo a traer el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Quien nomina a los magistrados de la Corte es el presidente en turno. Y por eso la Corte o es de tendencia conservadora o liberal. Actualmente es conservadora porque los últimos magistrados los designó el presidente Donald Trump. Sí.
Pues fíjese, acá no. Acá es el gabinete. Y se toma voto. Nunca he visto un acta de esas, pero tiene que ser por... El gabinete tiene que votar. Y autorizar a presentar los nombres ante... O sea, no es una decisión única y exclusivísima del presidente, como lo es en Estados Unidos. Acá el gabinete tiene que votar también. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntenos. Sí, buenos días para... Está al aire. Ok, bueno. Oiga, lo felicito ante todo porque he escuchado tantas emisoras y ustedes son de las emisoras que hablan con una parcialidad y una tranquilidad y como debe ser, y bien educados. Mire, le quiero hacer una denuncia sobre lo que está pasando de la alerta Amber. Yo la tengo activada y siempre está sonando, se están perdiendo chiquillos. Y hace como 2 semanas atrás, una sobrina mía también se extravió de esa manera. Gracias a Dios, yo la pude rescatar al 4º día. Yo contacté el teléfono donde ella estaba y la pude rescatar y todo. Y le quiero contar mi experiencia. Eran casi las 12 de la noche. Yo a la niña la tenía en el auto para llevársela a la casa de mi hermano, allá a Veracruz. Y pasé 2 retenes. En los retenes solamente le piden la licencia al conductor. Yo prendo la luz porque me gusta andar siempre, alumbrado para que ellos no estén sospechando de algo, ¿no? Yo prendí la luz, la niña estaba adelante conmigo. Oiga, ni siquiera esta gente se inmutaron a mirar para ningún lado, vieron a él, me pidieron nada más la licencia. Pasé el segundo retén, pasó lo mismo. Y yo pienso que si hay niños que se están perdiendo de verdad y se lo están llevando porque aquí la policía no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo pienso que si ven un niño o una niña al lado de la persona, pregúntenle, miren, tiene cédula, cuál es la cédula suya, para verificar. Porque yo me imagino que pienso yo que en el Telepolis está los niños que se están perdiendo también, asumo yo. Así que yo hacer esta denuncia. Gracias. Muchas Gracias. Le escribe un oyente acá. Yo no conozco mucho este tema del pacto por la justicia, así que prefiero evitar opinar porque no lo conozco muy bien a fondo. Y me escribe un oyente y me dice lo siguiente, profesor, para ver cómo reacciona usted. Me dice, el pacto de Estado por la justicia no puede ser caricaturizado y disminuido a la recomendación de los magistrados. Toda la reforma del sistema judicial fue diseñada por el pacto, incluyendo el SPA, la carrera judicial, la reforma de los códigos. Lo que está haciendo Molino es minimizar el pacto a solo el tema de los magistrados, que es apenas una fracción. Hasta el cambio de corregidores a juez de paz fue fruto del pacto. Que no haya sido perfecto es otra cosa, pero decir que nació muerto es una exageración absoluta. ¿Está funcionando la justicia como se espera? Con todos esos cambios que se hicieron. A nivel de magistrados, yo creo que no. Yo no le he preguntado a los magistrados. Yo he dicho la justicia en el país que se llama Panamá. La justicia. Pero es que es diferente. La administración de justicia, el panameño, es que es está satisfecho con la administración de justicia, con todos esos cambios, que no digo que han sido malos. Yo no tengo por qué saber interpretar esos cambios porque yo abogado no soy. Pero la pregunta es esa. Pero no, o sea, si Molino lo está minimizando, según el oyente, por el otro lado lo están maximizando, como que esto cambió el país. No, pero eso no es verdad. Pero dentro de mi ignorancia en el tema es que hay que hablar únicamente de la justicia cuando se mencionan los magistrados, porque la justicia... No. Bueno, pero creo que no. La justicia perfecto. Es de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces, habría que preguntar si la llegada de jueces de paz al sistema judicial ha mejorado. Yo nunca conocí un juez de paz, nunca. Pero pregunta a la gente que ha tenido que verse sometida a los jueces de paz, ¿qué están diciendo? A mí no me lo pregunten porque yo nunca he tenido nada, ni antes con un corregidor, ni ahora con un juez de paz. Nunca he tenido nada que ver con... Pero yo oigo gente que ha estado sometido al tema de los jueces de paz y no oigo las mejores opiniones. Pero entonces yo le hago la consulta. ¿La justicia antes del pacto funcionaba mejor que ahora? Pero es que la justicia no sirve en este país. Pero no me está respondiendo la Te pregunta. estoy diciendo que para mí nunca ha servido. Entonces nunca ha servido. No, pero si yo no estoy diciendo que para mí no hay un antes y un después. Mientras aquí la justicia no sea igual para todos, la justicia no sirve. Mientras no sea igual para todos, como rezaba antes el eslogan del Ministerio de Salud, salud igual para todos. Mientras no sea igual para todos, no sirve. No puede ser que el que se robe millones anda tranquilo por la calle.
y en restaurantes y como si nada, y el que se roba la gallina está preso. O sea, eso no puede ser. Porque tengo plata y tengo 25 abogados, yo estoy en mi casa, pero el que como no tiene plata y no tiene abogado, ese está preso. Ahí hay una distorsión. Ahí hay un problema. Eso me lleva a mí a una conclusión que yo siempre he tenido, sin ser abogado. Es que el problema no es el método, ni es el Pacto de Estado por la Justicia. Claro que el Pacto de Estado por la Justicia no es el del problema. El problema son las personas que son designadas. Y yo tengo mi propia teoría y la he dicho. Hay fiscales y jueces que ganan 7, 8, 10 mil dólares. Vaya y pregunte si en la vida privada se ganaría eso. ¿Por qué digo esto? Y no estoy generalizando, claro está. No estoy generalizando. Porque te vas a encontrar con fiscales y jueces que vaya usted a saber cómo fue el proceso para llegar a esos puestos. Eso se ha ido tratando de mejorar, que los concursos, cuánta vaina. Pero es que es más fácil meterse en el sistema público que generar esos ingresos en el sector privado. Entonces, ¿en manos de quién está la Administración de Justicia? Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Oh, bueno. Jesús. Los oyentes no entienden que cuando ellos consiguen línea, ya están al aire. No tienen que esperar que alguien le diga, aló, está al aire. No, ya. El sistema que tenemos aquí está conectado directamente a la computadora. Directamente. O sea, cuando usted consigue línea, usted ya está al aire. Nito presentó un listado de 40 aspirantes a la corte. Resultado, el que sufrimos todos. Una justicia golpeada una y otra vez. Bueno, también decían que ahora que había más mujeres, el asunto iba a cambiar. Yo era uno de ellos. Bueno, pues. Usted tiene derecho a engañarse usted mismo. No, pero... Pero ¿cuál era la diferencia que hubiesen mujeres? No, yo creo que es un tema de paridad. Y ahora no hay paridad. La mayoría, de los 9, nada más hay 3 hombres y 6 mujeres. No es mejor la capacidad antes que la paridad. Podemos estar de acuerdo, pero usted sabe, usted siendo mujer, y creo que es un debate intenso que hemos tenido, por ejemplo, esta semana, que para que una mujer, me corregirá usted, profesor, llegue a ser magistrada del país, no es cosa fácil. Hay 6. En la actualidad. Entonces, ¿por qué me dice que no es cosa fácil? En la actualidad. Bueno, pero que los tiempos han cambiado. Ah, bueno. Los tiempos han cambiado porque ha sido una lucha. Mire, en dictadura hubo una mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. ¿Cuántos magistradas habían durante la dictadura? A lo mejor yo no sé. Bueno, pero yo estoy diciendo, los tiempos han cambiado. Por eso mismo. Porque usted quiere mirar el retrovisor. No, da igual que... Oiga lo que dijo Camacho ayer en la asamblea. Volta en el retrovisor. No estoy viendo el retrovisor. Hay 6 mujeres y a mí me dijeron que ahora que ven 6 mujeres, las cosas iban a cambiar. ¿Dónde están los expedientes de los diputados? ¿A dónde están? ¿Se han movido los expedientes de los diputados? No, señor. De los bates que se perdieron, No, señor. de las plata de las juntas comunales. ¿Se han movido? ¿Hay algún diputado que se le haya movido un expediente dentro de la Corte Suprema de Justicia? No, señor. Ahora hay 6 mujeres y 3 hombres. Dice un oyente, tengo 2 años esperando que un juez de paz me resuelva un problema que tengo en el interior. Todavía sigo esperando. 2 años. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Sí. Yo estoy de acuerdo con el profesor. Si nos vamos a la parte histórica del Pacto por la Justicia, siempre ha existido una pelea, porque recordemos que el Pacto por la Justicia también en algunos años ha hecho unos listados que algunos presidentes se han pasado ese listado o los candidatos por la parte donde no les pega el sol. Entonces, ha sido una burla. Han hecho un listado de personas que se han inscrito, han entrevistado y al final el presidente colocaba el que les daba la gana y siempre era un tirijala, aparte de que querían imponer a las personas que ellos querían en la Corte Suprema. Yo no sé si el presidente Mulino se va a equivocar o no en los nombres que va a colocar, pero es su decisión y el tiempo lo juzgará si hizo bien o hizo mal. Saludos. Gracias. Yo creo que la preocupación surge, profesor, y es completamente válida, a pesar de lo que pueda decir el presidente, sea él o sea cualquier otro, de la cercanía que pueden tener los magistrados o magistradas que vaya a escoger. Porque ayer él lo dijo, y eso está claro. Él dijo, yo no voy a escoger a alguien con quien yo tomo trago.
Ni juega dominó. Ni juega dominó conmigo. Haciendo referencia a mi calificación de amigos. Ah, bueno. Ayer me llamó uno. Pero cuando nos reunamos, tú y yo sí nos vamos a tomar trago. Pero sí le digo algo. El presidente fue muy claro. Y vamos a creer que así va a ser. Pero también, en esta desconfianza continua en la que vivimos en Panamá, ¿podemos confiar en que el presidente no va a nombrar a alguien cercano a él? Confiar. Desconfianza siempre habrá. Siempre, este es el ¿no? país, De la desconfianza. Panamá, alias desconfianza. Ya depende. Yo creo que más que todo sería ver son los resultados para entonces saber si uno puede confiar o Claro no que puede sí, confiar. ya, eso es así. Ahora, ni Gonzalo Lázari, ni nadie hace nombramientos de enemigos. No. Muéstrame uno en el mundo que nombra a enemigos. Enemigos, fíjese que no es lo mismo que adversario político. Nadie nombra enemigos. Nadie nombra enemigos. El que paga las consecuencias posteriormente es el país. Y como dijo el oyente, el país tendrá que analizar, juzgar en el tiempo si esos nombramientos que se hicieron fueron acertados o fueron desacertados. Pero le reitero, amigo oyente, la responsabilidad de la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por Constitución es del órgano ejecutivo. No es de más nadie. A lo mejor algunos de ustedes pensarán que el Pacto de Estado por la Justicia es muy bueno. Bien, lo respeto que piensen así. Pero yo siempre tuve claridad, desde que se creó esa instancia, que la responsabilidad de quienes se nombran, yo, como un ciudadano más de este país, se la reclamo a lo que la Constitución dice. Claro. Que es al órgano ejecutivo, encabezado obviamente por el presidente de la República. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Panamá, el país de la desconfianza. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero hasta cierto punto entiendo al pueblo, ¿no? Por la manera anteriormente cómo están escogidos los magistrados, los procuradores, el contralor. Pero el presidente, y yo te lo digo, o sea, el presidente es una diferencia en la escogencia. Mira, el procurador, hasta cierto punto, en mi opinión, está haciendo su trabajo. El contralor también, diferente al gobierno pasado. Y espero lo mismo en la escogencia de los magistrados. Entonces hay que dejar que el presidente escoja y eso lo vamos a jugar en el tiempo. No podemos jugarlo antes porque tampoco sabemos qué figura él va a escoger. Así que la decisión es de él y esperar y creer que hagan su trabajo. Saludos. Claro, pero fíjese bien, profesor. En el país de la desconfianza, bueno, eso nos lo hemos ganado por nosotros mismos. O sea, el nivel de desconfianza se ha dado y nos envuelve es por el actuar de la clase política del país. Obviamente. Entonces es válido que la audiencia, que los oyentes exista, claro, por supuesto. Sin duda alguna. Ahora, la pregunta es, ¿usted cuando... Bueno, y por eso cada 5 años gana la oposición. Entonces yo le hago una pregunta. Usted, cuando rompen esa confianza en una amistad con un amigo, es difícil reconstruirla, ¿no? Sí, es claro. muy difícil. Sí. Entonces es entendible que la gente dude de que si el presidente va a nombrar a alguien cercano o no a él. Ey, ¿qué te puedo decir? Así está el sistema. El día que cambiemos la Constitución, a lo mejor alguien dirá, los magistrados deben ser elegidos por votación popular, y ese día va a ser el desastre no visto. Pero y no ese de día va a ser el ideas. desastre no visto. No de Ese ideas. es el sistema que hay. A lo mejor yo sí cambiaría algo. Que la ratificación de los magistrados de la Corte, propuestos por el Ejecutivo, sea por una votación calificada en el Legislativo. Es decir, 2/3 partes. ¿Por qué? Porque entonces obliga al Ejecutivo a enviar un nombre o unos nombres que sean tan fuertes desde el punto de vista de trayectoria política, de trayectoria profesional, de integridad, que sea difícil para los diputados no lograr esas 2/3 partes. O que si no se logra, bueno, que fue lo que no hizo Varela. Rechazaban los nombres y no mandaba otros nombres. Porque además el Ejecutivo tiene que tener la estrategia clara que puede que el Legislativo se los rechace. Pero inmediatamente tiene que mandar otros nombres. Claro. Y Varela, de una manera irresponsable, no lo hizo. Entonces, yo me imagino que este Ejecutivo que va a nombrar, va a designar a no sé qué, 2 o 3, no me acuerdo cuánto fue que dijeron, tendrá plan A, plan B, plan C, plan D. Si me lo rechazan, va este.
Hasta que llegará un momento que el país también le va a reclamar a la Asamblea, entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿O es que quieren a un PRD de tuerca y tornillo? Porque esa es la otra historia, ¿no? Esa pregunta de Icar, algunos han dicho que está malintencionada. Cuando yo la escuché, para mí tiene un sentido político. Benicio Robinson, presidente del partido PRD, factor de poder durante los 5 años de Cortizo, en este país no ocurría nada, no se aprobaba nada si no tenía la bendición de Benicio Robinson, porque se constituyó en un factor de poder en ese quinquenio. Y fíjese que yo he visto la pregunta de Icar varias veces y varias veces la respuesta del presidente Mulino, y yo he llegado a mi propia conclusión. ¿Cuál es su conclusión? Que políticamente la pregunta tenía una razón de ser. Es decir, Benicio Robinson, presidente del PRD, que está viendo a ver cómo salva cara del PRD como un todo, no como Benicio Robinson solamente. Si asume la presidencia de credenciales, ¿será eso un juego de pulso entre el Ejecutivo y la Comisión de Credenciales? ¿Lo será? Una pregunta. Bueno, Icar, como periodista que es, estaba obligado a hacer una pregunta. Había que escuchar la respuesta. La respuesta es, a mí no me van a chantajear, yo no soy Cortizo, no va a haber contratos. Si es el PRD el que la presida, viviré con el PRD y hablaré con el PRD. Y Benicio Robinson no es mi enemigo. O sea, no es mi enemigo. Son adversarios políticos. Sí. Pero yo de verdad, no es broma, la he visto varias veces porque incluso un amigo mío me llamó y que ese venezolano que tienes ahí y ese Icar Reyes te van a meter a ti en problemas. Y yo, ¿a mí? ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Y fue media hora de conversación telefónica. ¿Cómo es la cosa? Desde aquí hasta la iglesia de la catedral. Porque había tranque. Oye, estaba el casco antiguo lleno de turistas ayer. Ya, un momento, me perdí. Usted ayer iba al casco antiguo y en ese viaje le llama a alguien que debe ser mayor por el tono de voz que pone. O sea, alguien de edad avanzada. Y le dice que mi persona, Icar, ¿lo vamos a meter en un lío? Sí. Sí, porque es un tipo más viejo que yo. Entonces, él es de lo que cree, porque me lo dijo. Tú sabes que aquí en la presidencia saben que cuando los periodistas van allá y preguntan, van con una directriz. Yo digo, no. Yo no es que no lo sé, pero eso para que sepa, esos son los esquemas viejos. En los esquemas modernos, o por lo menos el que yo pretendo ejercer en esta emisora, si yo contrato gente inteligente, es para que hagan su trabajo. No es para que yo tenga que estar pendiente como si fuera una maestra de escuela que diga esto, haga que. Entonces, ¿para qué los contrato? Yo les digo a ustedes, amigos oyentes, una vez más, cuando el señor Gonzalo y el señor Icar van allá a la presidencia, yo me entero de sus preguntas al aire cuando los estoy viendo. ¿Alguna vez el uno o el otro, alguna opinión sobre esto o aquello? Y si me piden la opinión, se las doy, pero hasta ahí. Pero él me llamó. Fueron de aquí hasta allá en tranque. Ellos dos te van a meter un problema y a ellos no les importa. El dueño ese eres tú y el de la deuda eres tú. Y es que, ¿pero qué tiene que ver? Porque en la presidencia te van a reclamar a ti. ¿A mí? Y obviamente le respondí en panameño. ¿A mí qué me van a reclamar? El problema es mío. El problema es ambos son gente profesionales y lo suficientemente maduros para saber hacer preguntas responsables. Bueno, como recibí varios mensajes al respecto, no iguales, pero al respecto, yo vi la pregunta y la respuesta varias veces en el transcurso del día de ayer. Digo, no, espérate. Si yo tengo una versión y una visión política de los asuntos del Estado, porque la tengo, y yo sé que Benicio Robinson fue un factor de poder, mandaba en este país, que a un año de administración de Mulino, todavía, en mi opinión, no tengo información, pero en mi opinión, no han logrado desmontar toda la estructura que montaron Benicio Robinson y otros del PRD en el quinquenio pasado. No lo han logrado desmontar todavía. Y hay un caso al que le estoy dando seguimiento. Han pasado un año y todavía 0 carreras, 0 hits, 0 error. Pero bueno, supuestamente ya se están tratando de resolver esos problemas. La pregunta, ¿el señor va a ser un factor de poder o no? ¿Se va a valer de puesto para torcerle el brazo al Ejecutivo, sí o no? Que el presidente haya respondido como respondió es otra cosa. Donald Trump le dice estúpido a los periodistas cuando le hacen una pregunta.
¿Tú eres estúpido o qué? Sí. Le dice así. Entonces, hay un tema claro, y yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Aquel oyente que a través de su opinión miente y sugiere que aquí el profesor, a quien tengo al lado, nos manda la pregunta a ICAR o a mi persona, cuando tenga las pruebas, si es que las tiene, de algo que es mentira, si él prueba eso, yo me levanto y yo me voy. Y yo no hago más este programa. Porque es una falta de respeto además con la profesión de uno. Si al presidente de la República no le gusta la pregunta, pues eso es problema del presidente. No es problema del periodista que la hace. Yo estoy y soy creyente y siempre lo digo acá, que las formas importan tanto como el fondo. Y creo que a veces el presidente no tiene las mejores formas. Y eso hay que decirlo. Esa es otra historia. Eso es otra historia. Y ya, que no es culpa del y ya periodista. lo tenemos claro. Exacto. Ya Que lo no es tenemos culpa del claro. periodista. Y hay que decirlo. Oiga, Este man que hace ahí. cuidado con las formas, presidente. Sí. Pero bueno, esa es la personalidad del Por señor. supuesto. Ah, con eso se vive. Por supuesto. Pero Esa es la personalidad del señor. amén no se tiene que decir, oiga, cuidado. Entonces, mire, lo que genera la pregunta de Icari, lo que generó, que nosotros los vamos a sacar. ¿A quién, hombre? A usted que lo vamos a meter en un lío, pues. Ah, no. Desde aquí hasta la catedral, que es donde yo Bueno, vivo. entonces vamos a despejar la Por especulación. culpa de ese venezolano. Ese venezolano. Y ese, ¿cómo se llama el indio ese? Pero respeta Oiga, a la- pero este señor respeta a la gente. xenófobo y además discriminador. discriminador. Sí. Oiga, ese venezolano dice cholo casi. Sí. Mire, le voy a hacer una pregunta y usted puede... Entonces, para acá joder no viene hoy. Entonces, ahora el morbo está que de lo si votaron, está preso o ¿no? no, O lo si lo votaron. votaron o no, puede hacer la pregunta. Le hago una consulta, profesor. Bueno, Rápidamente. Para despejar dudas. A usted le ya está llamaron... el invitado. No, ya no está. Ya no está. Ajá. Ah, ya no está. A usted lo llamaron de presidencia para reclamarle la pregunta ¿A de Carlos. mí? No, yo pregunto, para despejar la especulación. Gonzalo, tú no me has terminado de conocer a mí. A mí me pueden llamar de la presidencia, un ministerio, lo que sea, para preguntarme algo. Oye, y está tal cosa. Oye, ¿tú crees que se puede hacer esto? En este gobierno y en todos los anteriores con los que yo he tenido que lidiar. A mí un día Martinelli me llamó. Ustedes saben que yo casi nunca hago siesta. Casi nunca. Porque si hago siesta, me voy largo y entonces no duermo en la noche. Yo digo, "Oye, estoy cansado, voy a hacer una siesta breve aquí en mi casa". ¡Ring! Martinelli, siendo presidente. Y me llama para reclamarme. ¿Se acuerda de Joan Solés? Sí, claro, el responsable de periodista Italia. ajá, de Prisa. Yo no me acuerdo exactamente qué era, pero yo le contesté, aló, yo más dormido que despierto. Edwin, sí. Habla Ricardo, yo, ¿qué es Ricardo? Martinelli. Y yo, ay, ¿qué pasó, presidente? ¿Cómo estás? Mira, que este tipo, y el tipo se suelta. Y porque si me siguen odiando, yo voy a hacer la denuncia yo. Yo, no, espérate. A mí no me vas a hablar así en esos términos. Porque yo de aquí salgo, prendo la emisora y voy al aire y voy a contar lo que tú estás, me dices que me vas a denunciar, lo denuncio yo. Yo no te espero que tú, y además, que denuncia me estás hablando. No, espérate. Aquí nos respetamos siempre, y usted lo sabe, yo soy muy respetuoso en las relaciones a todo nivel. Pero a llamarme de que para reclamarme porque se dijo algo, no sé qué. Porque él le molesta. Y como eso le dije, hey, presidente, tienes que entender algo. Si tú lo que pretendes es que yo le diga a Joan Solés que no me mande las noticias para que en Panamá no se enteren, en Panamá se van a enterar igual, si el tema Finmecánica era una noticia en Italia igual, de titulares. La noticia va a llegar igual a Panamá. La ventaja cuál era, que yo la tenía más temprano. Claro. Por el cambio de hora. Eso era todo. Y se lo terminé entendiendo, explicando. Digo, hey, te estás enredando. El problema que tú tienes de Finmecánica no es conmigo, ni con Joan Solés. Es la noticia. Por supuesto. Es la noticia, no es Joan Solés allá en Italia. Es la noticia. Ahí se fue bajando. Pero no, me van a llamar para reclamarme que Gonzalo preguntó y que no. Porque no lo voy a aceptar tampoco. Y no ha pasado. No ha pasado. Al menos No ha pasado. no ha pasado. Nunca ha pasado. O sea, Pero bueno,
Estamos en Panamá, nunca se olvide eso. No, yo estoy Entonces, tranquilo. para acabar de joder, el otro no viene hoy. Aquí dice que en qué oficina del SPI tienen ahí que ver. Todo el mundo está preguntando por qué, que si lo metieron preso, si lo dejaron salir del palacio, si el presidente se lo llevó para Nueva No, York. él estuvo ayer en su programa, porque yo lo estaba escuchando, entrevistaron al presidente del espía con el tema, entre otros temas, el tema del tren, el tema de Río Indio. El espía insiste Uy. en Bayano No. como una opción, que dice que ellos no están de acuerdo con que Río Indio sea la única opción. Escucha, el programa estaba interesantísimo, Oiga, como muchos de los que ellos hacen, él y Griselda Estermelo. Pero yo tampoco puedo decir si anoche, cuando salió de aquí en el cruce de calle 5, había un retén del SPI que acompañe, ¿no? pero Melissa está como Llamada. brava, usted está como Buenos preocupada. días. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Diga. Miren, yo sé que de pronto voy a agarrarlo como de joda y que no es 5 a las 5. Pero para mí el mejor momento fue cuando el periodista llega de presidencia y que Icar una sola pregunta. Icar seguía preguntando y después entonces y que Taisha, quítale el micrófono, no sé qué. Entonces ese fue un momento épico, de verdad. Icar es un bicho y felicidades que lo tengan ahí. No, oiga, Icar es tan descarado que él cree que él se va a sentar y a conversar con el presidente. Sí, Porque entonces él no devuelve el micrófono, él se queda con el se queda con micrófono. el micrófono. Y, exactamente. oiga, tráigame una taza de café mientras le hago otras preguntas. Pero, hey, el periodista Son hace formas, su trabajo. sí. El periodista hace su trabajo. Lo hace bien o lo hace mal o lo hace más o menos, pero hace su trabajo. Y depende del entrevistado lo que responda o lo que no responda. Lo que responda o lo que no responda. Y ahí es donde está la noticia, pues. Pero está interesante. Conectado nuestro invitado. Don Lorenzo Jiménez. Lorenzo Jiménez. Buenos días. Bienvenido. ¿Dónde está Lorenzo? Yo no lo Ahí. escucho. Ahora sí. Ahora sí. Lorenzo, buenos días. Sí, buen día a todos. Lorenzo, hay un problema que he estado escuchando sobre unas tierras allá en ¿cómo se llama el área? Digo, uno podría decir tierras altas, pero eso es mucho decir. Es muy abarcador. ¿En qué área específicamente es? Bueno, es la tierra que están en el Parque Internacional Volcán Barú, Ajá. que es en Paso Ancho, pero no involucra nada más Paso Ancho.